La transición energética se basa en que logremos obtener una generación en terawatt, y estamos hablando de terawatt a nivel mundial, que reemplace el consumo de combustibles fósiles. Pero entonces no habrá alguna oportunidad para los países caribeños como nosotros, que tenemos sol, agua y tenemos muchos recursos naturales. Hay que pensar en ir generando unas industrias que tengan ese ADN de sostenibilidad y justicia energética. Bienvenidos a este canal que estaremos compartiendo con ustedes información relevante sobre los proyectos innovadores de desarrollo que tienen impacto a nivel global. Para esto estaremos invitando a mentes globales, líderes de diferentes industrias que nos podrán dar su perspectiva sobre lo que está pasando. En el día de hoy tenemos al doctor John Fernando Escobar de la Universidad de Antioquia, quien es un reputado investigador y actualmente está liderando el Centro de Extensión de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos, doctor Escobar. Gregorio, pues muchas gracias por invitarme y bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora conocer tu bello país y conocer todos estos trabajos y proyectos que están haciendo que son realmente admirables. Muchísimas gracias, doctor, por su acogida de nuestra invitación, y queremos comenzar esta entrevista preguntándole y dejándole a conocer al público qué es un centro de extensión, cómo este centro de extensión de la reputada Universidad de Antioquia impacta a América Latina, el Caribe y sobre todo su país, Colombia. Correcto, sí, el Centro de Extensión de Investigaciones y también tiene que ver con la extensión solidaria que hace la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería, pues tiene que ver con la forma como todas estas investigaciones y desarrollos tecnológicos y conocimientos que se tienen dentro de la facultad se allegan al público. Muchas veces el Estado o la población en general necesitan estudios de avanzada, pero ni las empresas ni el mismo Estado tienen una capacidad instalada en la cual puedan decir que tienen 20 expertos con doctorados, con laboratorios que puedan estudiar o resolver una temática específica. Entonces allí se recorre a la universidad. La universidad es la segunda en nivel después de la Universidad Nacional, en número de estudiantes, en investigaciones, en publicaciones, y la Facultad de Ingeniería es la facultad más grande de la universidad. Entonces eso es una obligación también de devolución social. Sería como el área de responsabilidad social, un poco de la universidad, cómo el conocimiento llega a las comunidades. Correcto, o sea, y se hace a través de los centros de extensión, porque otra de las facultades que es bastante prominente en Colombia es la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Antioquia, pero son de especificidades muy particulares. Entonces, la ingeniería en un país que está en desarrollo, en un país que consume constantemente transformación, pues la Facultad de Ingeniería hace esa extensión solidaria, pero también es obligación de las universidades generar recursos frescos para propiciar más investigaciones, más capacitación y para que los muchachos se formen empíricamente también en la creación de soluciones. Excelente. Entonces, en este tema que nos convoca el día de hoy, que es el tema de la transición energética, queremos conocer de su perspectiva y cómo esa ingeniería, cómo la ciencia, la tecnología puede impactar en esa transición en un mundo que vamos cambiando de combustibles fósiles a otras fuentes alternativas de energía. Entonces, queríamos saber qué es la transición energética para nuestro público y esos jóvenes que están allí o escuchando por todos los medios digitales e impresos sobre transición energética, pero quizás no tenemos una visión acabada de qué es este proceso. Sí, esa es una muy buena pregunta porque la transición se volvió un eslogan y un lema, pero cuando estamos hablando de ese eslogan y de ese lema, muchas veces no sabemos de qué está compuesto. Frente a eso, la transición energética se basa en que logremos obtener una generación en terawatt, y estamos hablando de terawatt a nivel mundial, que reemplace el consumo de combustibles fósiles, específicamente con carbón y petróleo, que son los que se queman, al quemarse producen más emisiones de CO2.
¿Cuáles son esas alternativas que tenemos? Tenemos principalmente la energía eólica, como los aerogeneradores que ven en la parte de atrás, tenemos la energía fotovoltaica y en algunos casos energía que viene de la geotermia, es decir, del calor del subsuelo que se transmite a la superficie a través de agua sobrecalentada, o también energía que viene de biocombustibles. Por la cantidad que se requiere, realmente la energía estamos esperando obtenerla de aerogeneradores y de energía fotovoltaica. Pero en nuestros países, bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos unos recursos que son accesibles, la energía de fuente renovable, pues los países europeos y Norteamérica están cambiando muy rápidamente, pero nosotros arrancamos unos pasitos atrás y hay que tener en cuenta que nos falta desarrollar mucha base instalada y tratar de entender también cuáles son los impactos de esa energía. Entonces, doctor, según usted nos implica esa transición energética, para eso contamos con diferentes alternativas. Usted la acaba de mencionar. Y que República, no República Dominicana, sino el mundo, tiene diferentes tiempos. ¿Cuál es el plazo? ¿De qué plazo estaríamos hablando para que o se habla a nivel internacional para cumplir este propósito de la transición energética? Sí, cuando se pusieron estos tiempos en las COP, se trataron de establecer algunos compromisos por parte de los países. Se había fijado un límite, pero el límite más que en tiempo estaba en grados. Habíamos dicho, no podemos avanzar 1,5 grados más en lo que es la temperatura media global. Desafortunadamente nos estamos acercando rápidamente a ese límite, pero ese límite se acerca, ¿por qué? Porque necesitamos más desarrollo es más empleo, más desarrollo significa más consumo de combustibles. 2035 era la fecha que todo el mundo tenía en la cabeza, pero pensando en qué, en que tener ese 1,5 por debajo, pero los países que producen automóviles, que tienen que cambiar su parque automotor, pues sencillamente al hacer las cuentas no les dio. Y dijo 35 años, 2035 es dentro de 11 años. De allí se pensó 2050. Pero siendo francos, podríamos pensar que los hidrocarburos nos van a acompañar unos 50 años más con absoluta seguridad y tal vez las reglas que tenemos que poner es la forma como utilizamos esos hidrocarburos y minimizar las emisiones de CO2 o las fugas de algunos de estos combustibles, por ejemplo el metano, que tiene una actividad muy superior al CO2 en el calentamiento global. Pues según usted lo plantea, doctor, esto suena como un proyecto. Entonces, usted menciona los plazos, pero falta la parte de tiempo, recursos humanos. ¿Qué costo tendrá eso para América Latina, el Caribe? Porque los países grandes quizás lo tienen más fácil, pero países que ya somos dependientes del petróleo y vamos a pasar a otro tipo, ¿no? de relación con otro tipo de fuentes de energía. Entonces, el tema de costo, ¿cómo eso va a impactar a América Latina y el Caribe? Sí, bueno, es mejor tener algo que comprar, eso es definitivo. Estos sistemas de generación hay que comprarlos de los países que tienen tecnologías muy avanzadas para desarrollarlos. Por ejemplo, un aerogenerador de 12 megawatts puede pesar 1.000 toneladas. Esas 1.000 toneladas son de sílice, aluminio, cobre, niobio, que son minerales que tienen que obtenerse a través de la minería. La minería produce emisiones. La maquinaria minera, como es una maquinaria de tanta potencia, requiere combustibles fósiles. Eso no se puede funcionar, no hay cargadores eléctricos que levanten esa potencia. Entonces eso todo va al costo. Lo mismo pasará con los paneles solares. Los paneles solares ocupan mucha tierra, son costosos, son frágiles. ¿Qué pasa cuando ellos terminen? Nosotros, América Latina, al empezar después, es muy posible que compre tecnología que los otros países le van cediendo a medida que está disponible. A pesar de que tenemos buenos recursos en viento, recursos en sol, es muy posible que nuestro acceso a esas tecnologías vaya rezagado y sea mucho más costoso. En 2022 se hizo un panel en Colombia acerca de los hidrocarburos en clave de transición y tuvimos el acompañamiento de algunos expertos de Europa. Ellos daban una cifra que fue bastante sorprendente para nosotros, que en la Unión Europea, al calcular cuánto eran los compromisos para cumplir de la COP, les había dado 30 trillones de euros.
Eso es mucho más que el PIB, pues inclusive de ellos, a ellos no les da. Entonces, mucho menos pues a países como nosotros cambiar toda nuestra flota de automóviles por eléctricos sería complicado. Ponte a pensar en estas temperaturas de República Dominicana, uno con el aire acondicionado prendido todo el día, la batería no te dura 100 kilómetros. Doctor, pero entonces eh, hablamos de costos, ¿no? Que son significativos, pero entonces no habrá alguna oportunidad para los países caribeños como nosotros, que tenemos sol, agua y tenemos muchos recursos naturales. Sí, pero pongámoslo como en perspectiva. Supongamos que nosotros colocamos aerogeneradores de 12 megawatts como los que están allá y obtenemos una dieta de yo qué sé, de 5 gigas, de 5 gigawatts, que digamos que puede ser la dieta que necesita República Dominicana. Eso significaría una cantidad de aerogeneradores que hay que comprar, que hay que instalar, que hay que instalarle líneas, que requirieron minería. Y eso no compensa la energía térmica, porque es que las formas como nosotros consumimos la energía son potencia, como la de los vehículos, térmica, como la que se usa en la minería para calcinar el material o en la industria de los alimentos, y energía eléctrica para prender el computador, para iluminar tu casa. La energía fotovoltaica y eólica está bien para el consumo doméstico, pero para el consumo industrial no, sería sumamente costosa para el consumo industrial. Y en los vehículos nos quedaría la posibilidad, por ejemplo, del hidrógeno, pero obtener hidrógeno verde, es decir, con la fractura de la molécula de agua. Pongámonos a pensar y pasa en nuestro país la zona donde tendríamos suficientes excedentes de energía para producir hidrógeno verde es La Guajira. Ok. Pero en La Guajira no hay agua. Ah, Entonces ponte a pensar una comunidad que no tiene agua, que no tiene electricidad en su casa, viendo pasar un tubo que lleva agua muy limpia, como la que se necesita para hacer hidrógeno verde, un agua y después otro tubo que se lleva un hidrógeno. Y él dice, yo no tengo un vaso de agua en mi casa. Entonces eso genera conflicto y allí es donde precisamente tenemos que pensar en cuáles son esas criticidades socioambientales para negociarlas con tiempo y compensar o tratar de que estas comunidades hagan parte de esas soluciones. entonces, hablando de soluciones, usted mencionó que los hidrocarburos entonces nos van a estar acompañando unos 60 años, más o menos, dicen en los cónclaves internacionales. Entonces, ¿pudieran los hidrocarburos ser parte de la solución en esta transición energética? Yo creo que obligadamente son parte de la transición y adicionalmente, además de ser parte de la transición, son la billetera de la transición. A partir La de los billetera de la hidrocarburos transición. necesitamos obtener esos recursos frescos que van a permitir que vayamos accesando poco a poco y que de alguna forma tengamos esa pasarela, ese puente que va a comunicar una industria bastante basada en los combustibles fósiles a una industria de combustibles de fuentes renovables. Pero entonces, si nos van a acompañar estos próximos 60 años, entonces, ¿cómo los hidrocarburos pudieran, esa industria pudiera hacer ajustes de manera tal que pudiera satisfacer las inquietudes ambientales, sociales que tienen algunos sectores de la sociedad para reducir el impacto que pudieran tener el punto de emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, hoy en día, pues más que hablar solamente de transición, estamos hablando de transición energética justa, porque cuando hablamos de esa justicia en la transición, estamos diciendo que no podemos obligar a los países que no generaron esa huella de carbono en la atmósfera a que sencillamente no usen el combustible, no usen el gas, que lo necesitan y que lo tienen. El recurso más escaso y más costoso es el que no se tiene y es el más necesario. Si yo en este momento tuviera una puntilla en la mano y necesito clavarla y no tengo un martillo, mi recurso escaso es el martillo. Es muy posible que agarre mi teléfono móvil a tratar de martillar, daño el teléfono móvil, pero la puntilla sigue sin estar prestando la función que tiene. Entonces, en esa transición energética justa hay que pensar en eso. ¿Cómo serán esos pasos? Es muy posible que necesitemos consumir los hidrocarburos y combustibles fósiles, pero nos quedan varias reglas por cumplir y varios compromisos que cumplir, y es la carbono neutralidad como primero, es decir, si un barril de petróleo produce 25 kilogramos de CO2, ¿cómo capturamos esos 25 kilogramos? Hay captura biogenética, es decir, con las plantas, sembrando plantas y recuperando ese CO2 de la atmósfera, o la captura mecánica, es decir, capturarlo, inyectarlo o utilizarlo en un ciclo
que propicie mejoras. Por ejemplo, el CO2 en la industria del cemento produce un cemento de mejor calidad. Y también en el uso del agua. El agua del planeta no se va a acabar, pero va a cambiar de condiciones. Entonces es muy importante que hayan ciclos virtuosos en el uso del agua de tal manera que lleguemos a la carbono neutralidad y a la agua neutralidad. Tengo una cantidad de agua y no uso más de esa cantidad. Pero doctor, estas acciones llevan unos recursos, entonces, cómo se financia esta parte? Porque siempre al final, en estos pequeños países, está el tema económico y tecnológico y de recursos humanos. Entonces, esos proyectos que usted habla de sembrar árboles para tratar de hacer un balance, ¿cómo se financiaría? ¿Hay algunos tipos de mecanismos Sí, los mecanismos de disponibles? compensación y tasa retributiva y bonos de carbón, digamos que han funcionado. Digamos que tendríamos que llegar a unas equivalencias más justas. La tonelada de carbón está muy barata, ¿cierto? Entonces, los recursos que compensan por tonelada de carbón, digamos que son unos recursos bastante exiguos para garantizar unas condiciones de vida. Si le digo a una población, mire, no accese a ese recurso de hidrocarburos y siembre árboles, es posible que yo lo que le estoy dando por esa siembra de árboles no compense sus expectativas de desarrollo. Él también quiere tener un vehículo, también quiere que sus hijos estudien en la universidad, etcétera, etcétera. Pero entonces, en esa tarea hay que pensar en ir generando unas industrias que tengan ese ADN de sostenibilidad y justicia energética. Porque igual que la justicia, que la pobreza económica, la pobreza energética es terrible. Voy a colocar un ejemplo que tal vez parezca, pues, digamos, extrapolado y una extrapolación que no es tan directa. En Islandia, una persona consume 54.000 kilowatt hora al año. O sea, sumados todos sus kilowatt horas son 54.000. En Colombia son 1.300. En Haití son 39. Entonces, esa justicia energética no es que, por ejemplo, la gente en Haití de naturaleza diga, yo voy a consumir esos 40 porque es mi compromiso con el planeta, sino porque muchas veces no tienen que gastarse esa cuota. Entonces, hay que trabajar en esa equidad y que esa equidad nos permita generar riqueza, generar desarrollo. Muy bien, doctor. Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestro ámbito, capturar lo que llamamos esas lecciones aprendidas de un país como Colombia, el líder en la región en tema de hidrocarburos, cómo las políticas públicas pudieran incidir en esa justicia energética en cuanto a las diferencias que existen en un país y otro? ¿Cómo podemos ver esa Sí, yo mirada? creo que en Latinoamérica se ha dado y hemos visto tareas que se han desarrollado en el mundo. El Banco Mundial tiene un equipo que trabaja sobre ir limitando los gases de efecto invernadero, pero de acuerdo a las capacidades de desarrollo. Por ejemplo, es muy posible que un japonés con un pequeño cambio obtenga un delta de ahorro muy grande. Pero nosotros para obtener un delta pequeñito tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, se está sectorizando por regiones, Asia y Latinoamérica son una región, y dentro de eso la subregión de Latinoamérica es de especial atención. ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos los mayores sumideros de carbono, nuestros bosques, y tierras con potencial para volverse grandes sumideros. Todas estas zonas que migraron a llanuras de pasto para ganado pueden volver a ser bosques. Entonces tendríamos unos sumideros excelentes. De allí hay que pensar en cómo es esa financiación y cómo desde ese punto de vista de contexto cultural y económico negociamos, por ejemplo, con estos entes multilaterales para obtener recursos frescos. Y lo otro, formar comunidad. O sea, es mucho más fácil, y lo conversábamos en estos días en un foro, es mucho más fácil cuando todos tenemos consenso de criterios y avanzamos en la misma dirección. Entonces, todos los países de Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica, pues yo creo que tenemos una problemática muy similar, tenemos un clima muy similar, tenemos unas potencialidades similares, compartir experiencias, generar aprendizajes conjuntos y entrar en ese diálogo de saberes. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que nos toca directamente a Colombia y a República Dominicana. Ustedes son una potencia turística y ustedes desarrollan un turismo que es bastante respetuoso con el medio ambiente en números mucho mayores que Colombia. Nosotros, por ese lado, nos gustaría aprender eso y que el turismo no sea un turismo que sea nocivo para el medio ambiente. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, Colombia tiene más experiencia
en desarrollar una industria de los hidrocarburos que empezó muy pequeñita, se desarrolló hasta tener un ingreso grande. Pero para eso, y ese es mi llamado siempre y a todas las personas que vean este canal, educar a educar a las personas, generar masa crítica en el territorio y generar capacidades endógenas. Entonces, doctor, hablando de esa educación, ¿qué podemos decirle a los jóvenes que ven este programa, los no tan jóvenes, que quisieran contribuir desde su espacio, ¿no? Desde su casa, desde su puesto de trabajo o al momento de tomar una decisión en cómo acompañar a los actores principales en este proceso de la transición energética? Habrá que tener paciencia. Sí, habrá que tener paciencia, pero no demasiada, ¿cierto? Porque el tiempo no es largo, tenemos muy poco tiempo. Yo digamos que promuevo el hecho de que los nuevos profesionales se capaciten en el uso adecuado de los hidrocarburos, se capaciten en la inserción adecuada de las energías de fuente renovable, porque en algunos casos posiblemente tengamos mayores conflictos que con las energías basadas en combustibles fósiles y que adicionalmente tengan esa sensibilidad ambiental, porque realmente qué es la gestión de estos procesos y cuando hablamos de gestión ambiental de cualquier proceso que tenga que ver con la energía, es que tenemos que buscar el equilibrio entre la demanda social y la oferta natural. Ese equilibrio pues se pasa muy fácil, pero si se pasa, tenemos que estar atentos a conocer cómo fue que lo sobrepasamos y evitar daños futuros que sean irreversibles. Doctor, volvamos un poco a su rol como académico y el caso de usted como líder de ese centro de extensión de la Universidad de Antioquia de Colombia. Eh, entonces, esa transición energética me imagino que va acompañada de una transición de profesionales que van a tener que reeducarse o jóvenes que están viendo este canal que quieren tomar la decisión de estudiar ingeniería vinculada al tema de la energía. ¿Cómo eso va a impactar la academia, esa transición energética y cómo surgirán o están surgiendo nuevas carreras que serán oportunidades para nuestros jóvenes en América Latina y el Caribe? Sí, mirando las últimas conferencias que se han dado en el mundo acerca digamos, del arribo de la inteligencia artificial, se habla que en este momento los jóvenes deberían estar estudiando carreras que no existen, pero que están estudiando carreras que no van a existir más. Entonces, en eso, digamos que ese llamado de atención, hay transformaciones que son suaves. En Colombia, en la Universidad Nacional, la carrera de Ingeniería de Petróleos ya empezó su ruta para transformarse en Ingeniería de Recursos del Subsuelo, porque la forma en la que sacamos gas es la misma forma en la que se sacaría el hidrógeno blanco, que es el hidrógeno que naturalmente está en el subsuelo. Todo ese aprendizaje que se tiene en la ingeniería de petróleo sirve para la geotermia o sirve para la captura de carbono. Entonces, no perder la esperanza ni mucho menos la motivación, sino estar atentos a cuáles son esas transformaciones. Allí promovemos el hecho de la educación virtual, de las especializaciones y posgrados a nivel de maestría. Un geólogo que hace una profundización en recursos del subsuelo es una persona que se puede transformar en ese ingeniero de recursos del subsuelo, porque es muy posible que lo necesitemos en un año o en 2 años. Claro. Entonces ya debe estar disponible. Y adicionalmente, digamos, reforzar esas capacidades que estamos perdiendo. Los medios informáticos, Google, la inteligencia artificial dan cosas tan fácil que estamos perdiendo la capacidad de hacer los análisis básicos. Entonces muchas veces vemos limitantes muy fuertes en las matemáticas que sencillamente nos pensamos que pueden ocurrir por un uso excesivo de la inteligencia artificial. No, hay que saber lo básico, la inteligencia artificial que sea, por decirlo de alguna forma, el sirviente del ser humano y no el humano el sirviente de la inteligencia artificial. Muy bien, doctor Escobar. Muchas gracias por su participación en este canal. Esperemos que tengamos otra sesión así de interesante como esta. El doctor Escobar nos acompaña desde la Universidad de Antioquia, es líder del centro de extensión de esta universidad y vemos cómo desde este centro de extensión se puede acercar la universidad a la academia, a la empresa e impactar en el desarrollo de la sociedad. Doctor Escobar, un mensaje final en este breve conversatorio sobre transición energética. Pues a ustedes muchas gracias por invitarme y a todas las personas que ven el canal, a ti como que lideras estas actividades.
como ese gran para adelante, ¿cierto? Ustedes tienen un país hermoso y con un potencial enorme, pero enorme, y yo creo que ese potencial puede redituar rápidamente, no solamente al país, sino a Latinoamérica. Y por parte de la Universidad de Antioquia, del decano de la Facultad de Ingeniería, Julio Saldarriaga, que me dio el derecho a decir estas palabras, que prontamente espera venir y tener estos intercambios que permitan que progresemos conjuntamente y que esas potencialidades que tenemos vayan coevolucionando en ese futuro que es mañana. Muchísimas gracias. Entonces hablemos de ese futuro que es mañana a través de nuestro canal, en el cual estaremos compartiendo ideas, conocimientos con expertos de categoría mundial, así como el doctor John Fernando Escobar de la Universidad de Antioquia. Y le agradecemos su audiencia y su atención. Muchísimas gracias.